Buenos días y bienvenidos a Religión Digital. Hoy tenemos aquí a un amigo, un magnífico periodista y un hombre que se mete en todos los charcos habidos y por haber. Muchos. Eric Fratini, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, amigo? Jesús. Un placer. Igualmente. ¿Contento? ¿Otra vez por aquí? Otra vez por aquí, para traeros a la nueva criatura. Una nueva criatura que ustedes conocerán perfectamente porque ha tenido una promoción estupenda y porque el tema en sí pues ha sido el gran culebrón de los últimos, me atrevería a decir, de los últimos 30 años en el Vaticano. Los cuervos del Vaticano, el Vatileaks, los documentos secretos, donde sacas 47 documentos, sí, prácticamente más del doble de los que sacó el famoso libro de Nucci en Italia, que provocó todo este magnífico escándalo en la Santa Sede. ¿Cómo te metes en estos fregados? Pues principalmente porque por un tema periodístico absoluto, luego porque tú sabes que, y principalmente primero porque eres periodista y luego porque también te dedicas a esta información vaticana, que muchas veces un documento en general, si tú no sabes los antecedentes de por qué se ha creado ese documento, tú realmente no puedes analizar el documento. ¿Cuál es el problema que tiene la prensa? El tema del espacio. Entonces, claro, muchos medios dabais información sobre un documento concreto, pero claro, no tiene suficiente espacio en un periódico para explicar. Y las urgencias. Claro, y las urgencias del día a día, de la noticia de ese día, cuando sale el documento, de realmente saber analizar ese documento y que te permita el espacio poder explicar por qué se ha generado ese documento, que te lo permite un libro de 300 páginas. Por eso me meto. Vamos a empezar por lo más duro. ¿Quiénes son los cuervos del Vatileaks? Bueno, los cuervos... Porque, permíteme perdona que te interrumpa, no me termino de creer que Paolo Gabriele, que Paoletto sea el único y exclusivo responsable de todo lo que se ha montado. Bueno, Paolo Gabriele es la cara visible que tenemos todos, el rostro conocido de los cuervos. Nos hemos quedado con la duda, porque tú sabes que durante el juicio Paolo Gabriele llega un momento en la declaración que él habla y cita, además directamente cita a gente tan importante como Angelo Comastri, el cardenal Comastri, o el cardenal Sardi, o a Ingrid Stampa, la propia ayudante del Papa, pero el presidente del tribunal le dice que no ha lugar, que se calle, que cierre la boca porque no se está juzgando esos hechos. Entonces Paolo Gabriele nunca llega a decir nada más, pero cita esos nombres. Luego, efectivamente, yo no creo que Paolo Gabriele sea el cuervo. Yo me imagino que Paolo Gabriele será el pajarito al que el cuervo le ha dicho filtra estos documentos porque, claro, realmente Paolo Gabriele consigue hacerse con 932 documentos, que son los que le encuentran en su casa. De esos 932, solo 67 son filtrados. Y de esos 67 realmente, bueno, yo en el libro publico 47 porque, bueno, había muchos que realmente no son tan importantes, porque claro, de esos 900 y tantos que se filtran, pues hay hasta facturas del Papa, del sastre del Papa haciéndole un hábito blanco, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí hay de todo. Hay documentos relacionados con ETA, hay documentos, el tirón de orejas, que esa información sale principalmente de vosotros, de Religión Digital, que sois los únicos que lo habéis analizado, ese documento realmente. El tirón de orejas... sí, el tirón de orejas que le mete el general de los jesuitas al Papa. El Papa negro al Papa blanco, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es cuando se ha ido recopilando yo toda la información para crear el libro. Pero vamos, yo no creo que Paolo Gabriele sea, ni siquiera lo catalogaría de cuervo. Yo creo que no llega a cuervo. Llega a pajarillo. Se queda en pajarillo. Pero es el que va a pagar el pato, ¿eh? Claro, hablando de aves, es el que va a pagar el pato. Veremos si lo termina de pagar porque se continúa hablando de un indulto que todavía a día de hoy no ha llegado por parte del Papa. Bueno, yo ahora creo que el Vaticano ahora está siguiendo una política muy buena y es mantener, ahora ya nadie habla de este tema, ninguno hablamos de este tema, y yo me imagino que llegará un momento en el que el Papa tenga que ratificar la sentencia, porque tiene que firmar la sentencia, y yo me imagino que primero... Es decir, si todos pensamos lo mismo y opinamos lo mismo, tú igual, porque te he leído que si el Papa Juan Pablo II perdonó a un señor que le metió 3 tiros en el pecho y en el estómago y le perdonó, es decir, que el Papa posiblemente Benedicto, y principalmente porque no olvidemos que Paolo Gabriele tiene pasaporte vaticano. ¿Y van a permitir que Paolo Gabriele cumpla su sentencia en una prisión extranjera? Pues tiene que cumplirlo en una prisión italiana. Claro, porque no existen cárceles ya en el Vaticano. No, entonces claro, yo creo que Paolo Gabriele no va a cumplir, estoy de acuerdo contigo, no va a cumplir condena. ¿Qué supone
todo este escándalo, toda la aparición de estos documentos, lo que hay detrás, que se ha roto la barrera, el muro de silencio, de oscurantismo en la Santa Sede. Es algo que parece complicado que vuelva a cerrarse. Yo creo que lo que nos ha venido a demostrar, principalmente a los que nos gusta la información sobre el Vaticano, es que hay una guerra atroz. Para mí que hay una guerra atroz. Es lo que he aprendido principalmente al leerme los 47 documentos de los que yo he tenido acceso. Una guerra atroz, primero entre los diplomáticos de Sodano y los bertonianos. Sí, la vieja guardia y los que nombra... Es una guerra absolutamente atroz. Es más, yo siempre meto la coletilla de que los que vayan a cubrir el próximo cónclave son corresponsales de guerra, porque los vaticanistas, como tú o yo, no vamos a poder entrar ahí. Yo, por si acaso, ya me he comprado el casco. Sí, he pedido Alfonso Rojo. El casco y el chaleco antibalas. Y luego esa guerra tan atroz que se está provocando entre sectores de poder del Vaticano, primero me demuestran que Benedicto XVI no controla la maquinaria vaticana. Absolutamente, no la controla. Está entre los dos sectores, pues por ejemplo, como el tema del Banco Vaticano ha sido un escenario más de la guerra. Vosotros habéis cubierto muy bien la información también con el tema de la crisis de Dino Boffo con el diario Avvenire, sí, el diario de la Conferencia Episcopal Italiana. La prensa católica ha sido otro escenario de esa guerra. El decreto, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho leyendo los documentos, por ejemplo, a mí me sorprende mucho, que no nos debería sorprender tratándose el Vaticano, pero bueno, me sigue sorprendiendo, el que el Papa en el año 2010 lanza un decreto, el 127, una ley pontificia, el 127, donde da instrucciones a todas las entidades financieras del Vaticano que tienen que abrir sus libros para que el Moneyball del Consejo de Europa les dé la certificación de banco blanco. Pero, curiosamente, sale Giuseppe Bertelo, el cardenal Bertelo, presidente de la Gobernación, con el famoso 159, un decreto de la Gobernación, ratificando o tomando, digamos, metiendo medidas o contramedidas contra esa ley para no convertirse en, no digamos tan blanco, pero sí en gris. Rectificando al Papa. Rectificando al Papa, un cardenal. Sorprendente. Eso ahí te demuestra que el Papa yo creo que no controla tanto la maquinaria vaticana. Hay una lucha de poder en la curia entre la vieja guardia, que probablemente tenga ansias de venganza, no solo contra el Papa, sino también y especialmente contra Bertone por toda la política de tolerancia cero, o ese intento de política de tolerancia cero hacia la pederastia, y el sector bertoniano. ¿Quién va a ganar? ¿O pierden todos? Bueno, yo creo que en general pierden todos, pierde la Iglesia. Es decir, el que tú puedas informar diariamente, porque habéis estado informando diariamente el Vatilix, y yo pueda escribir un libro de 300 páginas sobre cuestiones que son más humanas que divinas. La cuestión del poder es algo humano, sí, no es una cuestión... El poder, el dinero, el dinero, el control del poder, el control del dinero. Yo creo que es algo totalmente humano, y yo creo que los cardenales, aunque vayan vestidos de púrpura, de rojo, siguen siendo seres humanos y siguen siendo personas muy dadas al poder y al control del poder. Y tú sabes que la maquinaria vaticana es algo muy poderoso. El problema es que yo siempre cito a Ludwig von Pastor con la famosa frase de no todo buen monje, buen papa. ¿Te acuerdas que decía? Sí. Y yo creo que el Vaticano, claro, viene de una larga etapa con Juan Pablo II, donde Juan Pablo II tenía muy bien agarrada por la tráquea la maquinaria vaticana para que no se moviese un ápice. Y claro, ha llegado este hombre, Ratzinger, que es un gran teólogo. Yo creo que es uno de los grandes intelectuales que hay ahora mismo en Europa. Sí, pero no es un organizador, no tiene experiencia de gobierno. No, además has visto tú ahora que por ejemplo, ahora se empiezan a alzar voces tanto en el Vaticano como entre los vaticanistas, prensa cercana al Vaticano, que empiezan a hablar de por qué en el próximo cónclave, si no habría que pensar nombrar al líder espiritual de los 1.500 o 1.800 millones de católicos y no nombrar al jefe del Estado Vaticano. Y que el jefe del Estado Vaticano sea otra cosa. La separación al estilo de lo que ha hecho ahora el Dalai Lama en sí, exactamente. En su el gobierno espiritual y el gobierno político. El gobierno político. Y bueno, pues están ahí porque la lucha de poder entre Sodano son verdaderamente, se meten unas cuchilladas entre Sodano y Bertone, bueno, pero brutales. Pero al final, tanto el Papa por un lado, no ha removido a Bertone, le ha renovado su confianza, y por otro lado también ha beatificado a Juan Pablo II, con lo cual todos los posibles escándalos del anterior pontificado, en cierta medida, están cubiertos, porque estamos hablando de un papa prácticamente santo. Hay dos lecturas de eso que tú dices. Una,
que se dice que efectivamente puede haber ratificado en el cargo a Bertone, yo no lo creo. Y otra lectura es que él está, si te das cuenta, en los últimos meses él ha empezado a cambiar, digamos, la parte y los departamentos, en los departamentos vaticanos teológicos. Cierto. Posiblemente ¿para qué? Hay muchos analistas en el Vaticano, del Giornale de la República, que lo analizan como que está preocupándose de asegurar y afianzar los departamentos teológicos, como la Congregación Müller, Los doctrinales, doctrinales, para ocuparse él personalmente a partir de noviembre-diciembre de empezar a limpiar los departamentos políticos, como son el tema de los obispos, la congregación de los obispos, la congregación de la Secretaría de Estado, etcétera. Si no fallece antes, porque uno de los primeros documentos que salió fue una, no sé si veraz o no, pero una conferencia de un prelado italiano en China hablando de que el Papa moriría en noviembre de este año. Sí, lo que pasa que mucha prensa nos centramos en ese dato, porque sí, realmente era alucinante. Claro. Es decir, joder, es que el Papa dice que va a morir en menos de 12 meses, pero no analizamos el fin de ese documento que está redactado en alemán. ¿Qué es? Que es el que ya citan a Angelo Scola como posible sucesor de Benedicto XVI. Tú también le dedicas prácticamente un capítulo a Claro, es que claro, eso Scola, por ejemplo, en los últimos movimientos que ha habido, primero, acuérdate que el Papa dice él públicamente en una reunión de obispos que Scola sería un buen sucesor en la cátedra de Pedro. Después, claro, llegan los ambrosianos, los seguidores que es un sector muy fuerte, tú lo sabes, de Milán, que dicen que, bueno, que ya lo pensarían. Y de repente cesan a Angelo Scola, al cardenal Scola, como patriarca de Venecia y lo nombran arzobispo después de haber cesado, como cesaron a Tetamansi, a Dionigi Tetamansi. Sí, que era uno de los grandes papables en el anterior cónclave y se quedó en nada. Sí. Y un hombre tan poderoso como Tetamansi, con la confianza extrema que tiene de Benedicto XVI, de repente, que también eso ha sido muy escandaloso, porque lo cesa Bertone, y él, después de ser cesado por Bertone, él le envía una carta, que yo publico las dos cartas, la del cese y la que le envía al Papa, diciéndole, Santidad, ¿usted se ha enterado de esto? ¿De que me han cesado? Lo decías hace poco en una entrevista con Carlos Herrera, que el Papa parece que no se termina de enterar de lo que sucede. Yo, por lo que yo he visto en los documentos, podríamos decir que reina pero no gobierna. Y el problema es que, claro, cuando tú decías, no, Juan Pablo II, le digo, sí, pero es que Juan Pablo II tenía gente de su extrema confianza. Tenía a Ratzinger como el punto de vista teológico, tenía gente como Giovanni Battista Re, tenía a Sodano, gente de máxima confianza que no se iban a mover un ápice. Pero claro, Benedicto XVI parece ser que en el Vaticano no tiene gente, no tiene ratzingerianos, si lo podemos decir así, Sí, es así. Y en cambio a su alrededor tiene muchos sodanistas, bertonianos, ambrosianos, focolares, no sé qué. Al final, extranjeros, del partido de los extranjeros, de los partidos de los romanos, al final no tiene a nadie ratzingeriano. Y últimamente, y siendo un dato curioso, han entrado personajes relacionados con el Opus Dei a tratar específicamente este asunto. Estamos hablando de el Burke, creo que se llama, el periodista, que se está encargando, quitando de responsabilidad a Lombardi de la gestión del asunto. También estamos hablando de la gestión económica. Hoy mismo se acaba de publicar ayer mismo, que la Secretaría de Estado directamente va a centralizar la contratación de todos los miembros de la curia para evitar enchufismos y determinadas cuestiones. Hay un documento que yo no pude, te voy a contar, no pude meterlo en el libro porque no me dio tiempo, porque ya estaba la galerada preparada. Encontré un mensaje cifrado desde la embajada norteamericana, desde la embajada estadounidense en Roma al Departamento de Estado, donde hacen un largo análisis de la mala política informativa que está llevando a cabo el Vaticano con los casos del Vatilix. Interesantísimo el documento, porque está redactado por la estación de la CIA en Roma, donde hace todo un análisis y se llama, el título del documento fantástico, se llama La mala política informativa del Vaticano. Y algunos están echando de menos a Navarro Valls. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Navarro Valls era un hombre que, bueno, tú lo conoces, yo también lo conozco, era un hombre que sabía manejar muy bien. Yo creo que le queda grande a Lombardi, le queda... Pobre, se ha visto desbordado por este caso, Lombardi. Entonces, claro, no hay palabras que no...
¿Te acuerdas cuando nos empiezan a acusar los periodistas que nos dedicamos a esto? Nos empiezan a acusar de que nos parecemos a Dan Brown. Sí, Y yo lo hablo en el libro, creo que en el primer capítulo, diciendo que no nos hace falta, que cuando tenemos un mayordomo, un banquero que puede ser asesinado, una niña que según Amor decía que había sido utilizada como esclava sexual. Digo, es decir, que es que nos dan todas las tramas perfectas para escribir una novela. Y no nos hace falta. Y es hay real. unos perfiles de Illuminati en la curia bastante potentes. Sí, no nos hace falta ser Dan Brown. Ellos nos facilitan todo. ¿Cuál es si tuvieras que elegir, cuál es el documento que más te ha llamado la atención, que más te ha sorprendido? Por supuesto, el de ETA. El del tema de la petición de reunión en la Nunciatura. Sí, pero también ahí los periodistas nos hemos centrado en la petición de ETA a la Nunciatura y no nos hemos centrado en lo que dice realmente el documento. El documento es muy interesante desde muchos puntos de vista. El documento, rápidamente para situar a la gente, el documento es una petición de ETA al embajador, al nuncio papal en Madrid, para utilizar la sede apostólica como sede de una posible negociación entre ETA y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El embajador envía 2 telegramas cifrados a la Secretaría de Estado, donde no recibe contestación. Se decreta la tregua de ETA y creo que a los 4 días de la declaración de la tregua llega el mensaje de Tarcisio Bertone al embajador. Puntos que toca ese documento de un solo folio. 1. Le dice que, por supuesto, tiene que consultar con Rubalcaba, que era nuestro ministro de Interior, por supuesto, antes de hablar. Por supuesto que ETA, que está claro, ETA tiene que reconocer a las víctimas, el daño que ha provocado a las víctimas, tiene que entregar las armas antes de empezar a hablar con ellos. Muy bien. Pero eso no es lo interesante del documento. Lo interesante del documento es que él habla que Munilla, el obispo de San Sebastián, no está de acuerdo con el tema de ETA. Claro, si tú lo piensas, es el primer documento que tenemos los españoles donde un obispo de San Sebastián se pringa. Porque tú sabes que con la iglesia en el País Vasco hemos sido absolutamente ambiguos. Han sido absolutamente ambiguos. Y claro, es el primer documento donde dice que un obispo de San Sebastián, y además la situación que está viviendo ahora San Sebastián con el gobierno que tienen ahora mismo, el ayuntamiento que tienen, de los proetarras, claro, es la primera vez que un obispo se pringa diciendo, caray, aquí nada de negociar con ETA. Por eso yo ese epígrafe lo nombro, digo, nada de ETA, no negociar con ETA. Y luego hay una cosa muy curiosa, y es que el Vaticano, Tarcisio Bertone, le dice al nuncio que antes de todo tienen que consultar con Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor, sí. Nuestro exministro de Interior, pero que claro que en ese momento de ese documento él ya está en una segunda línea de la política, incluso está creo, ya de eurodiputado, él ya es eurodiputado en ese momento. Está en la primera línea. Es decir, también te muestra la influencia que sigue teniendo todavía Jaime Mayor Oreja en el Vaticano. Y eso es lo interesante de ese documento para los españoles. Luego hay otro, creo, de Joaquín Almunia también, que es divertido sabiendo cómo es el Vaticano, ¿no? ¿Qué ocurre? Es un documento redactado por Ettore Gotti Tedeschi, el presidente del Banco Vaticano. Bueno, el expresidente, que ese también tiene... Sí, que tiene una historia alucinante. Que escribe un informe a Tarcisio Bertone donde le dice que han detectado presiones de forma ilegal por parte de Joaquín Almunia, como comisario de la Unión Europea, al gobierno italiano está amenazando con imponerle sanciones al gobierno italiano en caso de que Italia no cobre el ICI, que es como nuestro IBI, el impuesto de bienes inmuebles, al Vaticano y a las propiedades que tiene el Vaticano en suelo italiano. Entonces hay una nota que pone Ettore Gotti Tedeschi que le dice a Bertone: usted preocúpese de los italianos, que yo me ocuparé de Joaquín Almunia. Claro, eso hablando en el Vaticano, pues hombre, puede ser un poco un poco peligroso. Pues Eric, nos estamos quedando sin tiempo, pero hay que brujulear, hay que seguir tocando este magnífico libro. Enhorabuena. Hay temas que se nos han quedado en el tintero, temas muy escabrosos y que duelen a los que somos creyentes, como el de Manuel Orlandi, como el tema de Viganó, como el tema de tantas y tantas maniobras. El caso de Manuela Orlandi con el documento de Manuela Orlandi, que el Papa va a pedir una oración en el Ángelus en noviembre del 2011. Sí, en noviembre del 2011 el Papa va a pedir después del Ángelus una oración por Manuela Orlandi, la niña desaparecida, y le llega una comunicación de un señor que es quien le escribe los discursos, que le dice: santidad, no se le ocurra hablar del caso Orlandi. Y en ese Ángelus, efectivamente, el Papa no habla del caso Orlandi. O sea, es increíble, es decir, es como que el Papa
es ese muñeco de los dos niños, ¿sabes? Yo lo reflejo siempre así, que todo el mundo tira de los brazos y de las piernas y que el pobre no sabe exactamente dónde está. Es increíble. Y esperemos que no se termine de romper ese muñeco con lo que significa. Bueno, es que eso provocaría un nuevo cónclave y el nuevo cónclave provocaría que tú y yo vamos a tener que ir de casco y chaleco antibalas a cubrir el nuevo cónclave. Bueno, se lo deberíamos a Alfonso Rojo, que seguro que tendrá algún casco y algún chaleco por ahí guardado, aunque tú también. Sí, ahí lo tengo. Con telarañas, pero lo tengo. Bueno, nunca es tarde. Eric, muchísimas gracias. Nada. Los cuerpos del Vaticano, editado por Espasa, un libro magnífico, muy fácil de leer y que le recomendamos desde aquí vivamente. Esta es tu casa, ya sabes. Muchísimas gracias, ya lo sé. Esperamos que nos escribas algún día alguna cosita de estas. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.